Continuamos con la clase de bioquímica. Recapitulando la clase anterior, nos encontramos viendo el proceso de glucólisis. Comenzamos a hablar de la fase de recuperación de la energía en la reacción 6, donde la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa catalizaba el proceso donde el gliceraldehído 3-fosfato se condensaba con un fosfato inorgánico para generar 1,3-bifosfoglicerato. En el proceso se da una reacción redox en donde el NAD se transforma a su variante reducida NADH. En la reacción 7, este 1,3-bifosfoglicerato se va a transformar al 3-fosfoglicerato. Para ello se requiere la acción de la enzima fosfogliceratoquinasa. Tenemos de nueva cuenta una quinasa. Vamos a mover grupos fosfato. Este movimiento se va a dar mediante la conversión del ADP al ATP, caso contrario del cual ocurría en las reacciones de inversión de la energía. Ahora el ADP se va a transformar a ATP. ¿Sí? Se va a tomar un fosfato del sustrato y se va a mover vía ADP para generar este ATP. Es una reacción reversible, la cual utiliza cofactor magnesio para que se lleve a cabo. Esta va a ser prácticamente lo que se conoce como fosforilación a nivel del sustrato. Y va a ser muy importante porque es el que nos va a generar una molécula de ATP. Para que después en la reacción 8, el 3-fosfoglicerato generado en la reacción anterior, por medio de una enzima llamada fosfoglicerato mutasa, se transforme en 2-fosfoglicerato. Igual es una reacción reversible con cofactor magnesio. Esta reacción es bastante sencilla. Básicamente se trata de una isomerización, por lo cual vamos a requerir una enzima isomerasa. Las mutasas se caracterizan por generar isómeros, pero por medio del movimiento de grupos fosfatos. ¿Sí? Si se dan cuenta, en el sustrato aquí tenemos un fosfato en posición 3, y este solamente se va a cambiar a la posición 2, de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Luego tenemos la reacción 9. En la reacción 9, el 2-fosfoglicerato se va a transformar a fosfoenolpiruvato. Para ello, requerimos a la enzima enolasa. La enolasa va a catalizar básicamente una reacción de deshidratación. Como podemos ver aquí en el esquema, en la reacción se va a liberar una molécula de agua. Para que se lleve a cabo también se requiere el cofactor magnesio. Podemos ver que es una reacción reversible. Aquí básicamente perdemos una molécula de agua por acción de esta enzima. Reacción número 9. Y finalmente tenemos a la enzima piruvato quinasa como la protagonista de la última reacción, en donde el fosfoenol piruvato se va a transformar al piruvato. Básicamente aquí vamos a tener la segunda reacción de fosforilación a nivel sustrato. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el ADP se va a transformar al ATP, utilizando este fosfato que tenemos en el sustrato transferido vía ADP. Y aquí generamos de nueva cuenta, entonces, ATP. Se requiere cofactor magnesio, así como el cofactor potasio para que se lleve a cabo dicha reacción. Y bueno, es aquí donde vamos a obtener el producto final de la glucólisis, el piruvato. ¿Cuántas moléculas de piruvato vamos a obtener? Tener 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué? Recuerden que después de la fragmentación en 2 triosas, la dihidroxiacetona se transformó en gliceraldehído. Y a partir de ese punto, 2 moléculas de gliceraldehído continuaron en la vía metabólica. Por lo cual, las reacciones que hemos explicado hasta el momento están ocurriendo de manera simultánea 2 veces. Por eso que al final, pues vamos a tener 2 moléculas de piruvato provenientes de 2 gliceraldehídos. Aquí vemos el esquema general de la reacción. Recuerden, 2 fases. La primera es para invertir energía y la segunda es para recuperar la energía. En la primera fase vamos a tener que el ATP se transforma a ADP. Mientras que en la segunda va a ser lo contrario. Se van a dar 2 fosforilaciones a nivel sustrato para
que el ADP se transforme a ATP. De igual manera, en la reacción 6 vamos a tener que la coenzima NAD se va a transformar a NADH. Vemos que aquí estas salidas están por 2, debido a lo que explicamos, de que se han generado 2 fosfogliceraldehídos. Gliceraldehídos 3-fosfato. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el balance energético? El balance energético va a tener como entrada glucosa, 2 moléculas de ATP, 4 de ADP, 2 fosfatos inorgánicos y 2 NAD. Las salidas de esta vía metabólica van a ser 2 piruvatos, 2 ADP, 4 ATP, 2 NADH y una molécula de agua. Recordemos esa reacción 9 donde la enolasa actuaba. Ahora, ¿cuál va a ser la ganancia neta? La ganancia neta va a ser de 2 ATP. ¿Sí? Esa es la ganancia de esta vía metabólica. Vamos a ganar 2 ATPs. ¿Por qué? Porque al principio, recuerden, invertimos energía. Nos costó 2 ATPs. ¿Sí? Entonces, por eso la suma neta, la ganancia neta va a ser de más 2 ATPs. ¿Cuál es la regulación de la glucólisis? Aquí de manera general. Tenemos aquí la vía metabólica. Lo que tenemos en palomita de color verde hace referencia a una activación. Y lo que vemos en tachitas de color rojo, pues hace referencia a una inactivación o inhibición. ¿Sí? ¿Qué va a fomentar la actividad glucolítica? Desde luego, la presencia de la glucoquinasa o exoquinasa, ¿sí? Para obtener glucosa 6-fosfato. Vamos a tener que también el AMP cíclico como segundo mensajero, la fructosa 2,6-bifosfato y el ADP van a regular positivamente a la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? Y esta es la enzima clave, ya habíamos mencionado, de este proceso. Y también, en la última reacción, donde el fosfenol piruvato se transforma a piruvato, el punto de control aquí va a ser la piruvatoquinasa, ¿sí? Esos son nuestros 3 puntos claves. Lo vemos a nivel de 3 quinasas: exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa. Ahora, ¿cuáles son los destinos del piruvato? ¿Qué es lo que viene una vez terminada la glucólisis? Este piruvato pues se ha producido ya en el citosol, ¿sí? Por medio de un proceso glucolítico. Sin embargo, dependiendo de las necesidades del cuerpo, del organismo, el ambiente, pues van a ocurrir diferentes opciones metabólicas. Lo más lógico, debido a que nosotros somos organismos aerobios, es que el piruvato continúe hacia una vía aerobia. Para ello, el piruvato, por medio de una descarboxilación oxidativa, se va a transformar en el intermediario conocido como acetilcoenzima A, que ese es el que va a entrar al ciclo de Krebs. Sin embargo, esa no es la única opción. Vuelvo a lo mismo, dependiendo de las necesidades del organismo, el piruvato puede, en vías anaerobias, irse a procesos de fermentación. Mediante reducción, ese piruvato en la fermentación láctica se puede transformar a lactato o ácido láctico. O mediante la fermentación alcohólica se puede transformar a etanol. Si ocurre una reacción de transaminación, es decir, movimiento de grupo amino, el piruvato se puede transformar a alanina, un aminoácido alifático, e incluso entrar a síntesis de proteínas o al ciclo de la glucosalanina. Si el piruvato se carboxila, se puede transformar en el oxalacetato, que es un intermediario de Krebs, para continuar directamente en el ciclo. Bueno, vamos a hablar qué es lo que ocurre cuando el organismo entra en condiciones anaerobias. Vamos a suponer ejercicio intenso, ejercicio moderado. Estamos haciendo una actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues nuestro cuerpo entra en hipoxia. Las células empiezan a demandar más oxígeno. Entonces, se va a desencadenar un proceso de fermentación. En lugar de formar acetilcoenzima A, el piruvato se va a transformar a lactato o ácido láctico. Este proceso metabólico va a tener principalmente
se va a llevar a cabo principalmente en células musculares y en los eritrocitos. El piruvato se transforma a ácido láctico por medio de la lactato deshidrogenasa. Esta enzima requiere la entrada del NADH y la salida del NAD. Tenemos una reacción redox. Y si ustedes observan bien, podemos notar que va a ser inverso a lo que ocurre en la reacción 6 de la glucólisis. En la reacción 6 tenemos la entrada de NAD y pues se transforma en su coenzima reducida a NADH. Aquí no. Tenemos la entrada de la coenzima reducida del dinucleótido de nicotinamida y adenina, el NADH, y va a salir NAD. De hecho, nada en el cuerpo se desaprovecha. Eso grábenselo muy bien. Este NAD, pues básicamente va a ser aprovechado. A pesar de que estamos hablando de un proceso anaerobio que se da en condiciones de hipoxia, este NAD pues va a ser lo que va a regenerarse para poder continuar de nueva cuenta en la vía glucolítica y así puede entrar de nueva cuenta a la fase de la recuperación de la energía. Esta generación del lactato o ácido láctico es lo que causa básicamente los calambres cuando estamos haciendo ejercicio. También existe el proceso de fermentación alcohólica. Nosotros podemos hacer ese proceso pero en mínimas cantidades. Pero en el caso de los microorganismos, como las levaduras, este proceso es muy importante para su metabolismo. Las levaduras, recuerden que son hongos microscópicos unicelulares. Bueno, esto entonces se va a dar también en condiciones anaerobias. El piruvato, en lugar de irse al ciclo de Krebs, en lugar de condensarse con acetil-CoA, en lugar de formar, acetil-CoA, pues se va a perder dióxido de carbono por medio de la enzima piruvato descarboxilasa para formar acetaldehído. Este acetaldehído, también llamado metanal, va a ser un intermediario importante antes de generar etanol. Esta reacción de descarboxilación requiere el cofactor magnesio, así como el TPP, que es una coenzima, que es el pirofosfato de tiamina. Una vez que tenemos acetaldehído, ahora la enzima que va a actuar va a ser la enzima alcohol deshidrogenasa. Esta enzima alcohol deshidrogenasa es la que va a transformar el intermediario acetaldehído a etanol. Para ello, se requiere también la entrada de la coenzima reducida NADH y la salida de NAD. Al igual que en la fermentación láctica, este NAD pues va a ser importante para regenerar las reacciones glucolíticas. Bueno, de manera normal, nosotros esperamos seguir las condiciones aerobias. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Una vez que ha pasado la fase de recuperación de la energía y hemos obtenido piruvato, este piruvato ahora va a formar acetil-coenzima A por medio de una reacción de descarboxilación oxidativa. Esta acetil-CoA va a ser un intermediario muy importante para la respiración celular, porque se va a condensar con el oxalacetato para poder entrar al famoso ciclo de Krebs. Y aquí pues se va a producir energía y se van a producir las coenzimas reducidas, el NADH, que es el dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido, así como el FADH, que será el dinucleótido de adenina y flavina reducido. Estas coenzimas pues van a entrar a la cadena de transporte de electrones, ¿sí? A la cadena respiratoria, para que en el complejo 5 finalmente se dé el proceso de fosforilación oxidativa y vamos a generar básicamente ATP. Todo esto que vemos aquí, que se da en condiciones aerobias, pues va a estar ocurriendo a nivel mitocondrial. Y lo vamos a llamar proceso de respiración celular, en donde moléculas orgánicas van a oxidarse para formar fragmentos de 2 carbonos, como es la acetil-CoA. Gracias a los grupos acetilo, pues se va a entrar al ciclo de Krebs, se va a liberar dióxido de carbono, así como coenzimas reducidas, como bien mencioné, para entrar a la cadena respiratoria y por medio de la oxidación producir ATP, agua y dióxido de carbono. La respiración celular va a ocurrir en todas las células eucariotas, ya que todos los tejidos que presenten mitocondrias van a ser capaces de generar dicho proceso.